Agradecer a todos. Bueno, esta mesa me supera, pero bueno, voy a tratar de quizás tomar dos aspectos que ya recorrieron Carla y Ramón, pero particularmente basarme en esta celebración, en este instituto que cumple 80 años y que entendemos que desde su creación fue fortaleciendo ese rol como sede del debate académico en el campo de la teoría, la historia y la crítica, tanto de la arquitectura como luego de los diseños y el urbanismo en nuestra Universidad de Buenos Aires. Este espacio, para quienes por ahí lo conocen menos que nosotros, que trabajamos todo el tiempo allí, se fue conformando como ámbito de investigación, estudio y divulgación científica, contando, por ejemplo, con más de 200 integrantes entre investigadores formados, en formación, becarios, tesistas y personal no docente, y actualmente siendo sede de 35 proyectos de investigación. Esto nos puede dar una idea del crecimiento exponencial que tuvo el Instituto de Arte Americano en estos años y de la diversidad de temas y problemas que se han ido incorporando. Esto es visible en las diferentes secciones, centros y programas que integran al Instituto, que obviamente, para no nombrar a todas y que son muchas, los invitamos a verlo en nuestra página web. Pero justamente sumando lo conversado y lo expuesto por Carla y por Ramón, quisiera focalizarme solo en dos propósitos que planteara Mario Busquiazo en los inicios del Instituto de Arte Americano, y acá vemos una carta que le hizo a Manuel Toussaint en el año 47, y que son parte fundante de su devenir histórico: la formación del docente investigador y la creación de redes de intercambio. Como puede leerse en esta carta, fechada en noviembre de 1947, y en la cual presenta al IAA como anexo a la Cátedra de Historia de la Arquitectura, enumera las actividades que estarán a su cargo durante la gestión. Entre ellas podemos destacar los vínculos que remarca entre docencia e investigación y la intención de construir redes de conexión tanto a través de la movilidad de sus integrantes como del intercambio de publicaciones, desde una perspectiva transnacional y orientada a la circulación de discursos críticos. Y quiero focalizar el punto B, donde él mismo dice, como parte de las tareas a su cargo, promover y contribuir o estimular entre los estudiantes las vocaciones en la investigación histórica. En este sentido, la creación de nuestro instituto marca una serie de actividades previas que, como bien decían Carla y Ramón, que durante los años 30 comenzara en sus primeras aproximaciones hacia los estudios americanos desde una posición que justamente Carla y Ramón, y en ellos me sostengo, resaltan como representativa. Sus estudios rigurosos sobre la documentación histórica, la consulta minuciosa sobre las fuentes documentales relacionadas al patrimonio colonial argentino. Estas aproximaciones marcarían una postura metodológica de rigurosidad científica que luego aplicaría a toda su actividad, tanto académica como profesional. Y sí, en esto quiero nombrar a dos colegas que trabajan en nuestro instituto y que sugiero la lectura de sus publicaciones, que son las investigadoras Joy Zimmerman y Carola Herr, que son realmente las especialistas, junto con Carla, de todo el trabajo académico y profesional de Mario Busquiazo. Y particularmente el de Joy Zimmerman, que está publicado en nuestra serie Tesis del IAA. A partir de esos vínculos iniciados que también explicó Ramón, tanto por su actividad profesional en el ámbito gubernamental ligado al patrimonio arquitectónico colonial, como por sus escritos derivados de sus investigaciones y ejercicio docente como profesor de historia, Mario Busquiazo comenzó a ser el portavoz de los estudios artísticos sudamericanos, desplegando, y en eso sí me sostengo en lo que dice Ramón,
una verdadera red de circulación de material entre autores y colegas a modo de urdimbre americanista, concepto que me maravilla una vez que lo leí escrito por él, como una sólida red de amistad y solidaridad a nivel iberoamericano, fomentando la investigación como obra colectiva y compartida. Y como bien decía Ramón, uno de los hechos más significativos que dan marco a la creación de nuestro instituto fue la celebración del segundo Congreso Internacional de Historia de América en Buenos Aires en el año 1937 y el afianzamiento de su relación con Manuel Toussaint, con quien compartirá, y esto lo ha estudiado mucho Carla, la necesidad de crear espacios académicos como instituciones alternativas a los entes gubernamentales, pensando conjuntamente en llevar a cabo el proyecto de profesionalización y consolidación de los estudios americanos, por lo cual Manuel Toussaint es una figura clave en la creación de nuestro instituto. Y aquí me voy a basar en una memoria, la memoria del Instituto del año 1950, en donde él establece esta nueva orientación de la enseñanza, creyendo justamente en el valor de la docencia como instrumento para la transmisión de una cultura y en la universidad como ámbito de reflexión para la construcción de conocimiento. Desde el inicio, él planteó su interés por la consolidación de la figura del docente investigador, ubicando, como bien decía Ramón, al IA como el centro que conectaba la cátedra de historia con el taller, a partir tanto de organización de mesas redondas como de coloquios de discusión. Y en este sentido, las publicaciones científicas contribuían a dicha formación, y eso se acompañaba con la biblioteca especializada que aún continúa en el instituto, que comenzaría a vislumbrar la construcción de redes de intercambio tanto a nivel regional como internacional. En la memoria marqué esos puntos que no solo resaltan la nueva mirada sobre la enseñanza propuesta por Busquiazo, sino la natural e íntima relación entre enseñanza, formación docente, labor investigativa y publicaciones científicas. A partir, como bien decían Ramón y Carla, de sus intercambios con Estados Unidos, su contacto frecuente con personajes relacionados con el mundo de la arquitectura norteamericana, sus becas, viajes, e interesado particularmente por el tipo de formación anglosajona, Busquiazo propone una forma de enseñar distante de la clase magistral y el saber erudito. Propone la clase experimental, exploratoria, basada en la enseñanza de procedimientos, de búsqueda propia, que estimula al estudiante en su construcción del conocimiento. Por ello, veía fundamental el contacto del instituto con los talleres de historia. En palabras de Busquiazo, el día que nuestra clase magistral se diluya en el coloquio amigable, en la convivencia espiritual del maestro y el discípulo, la universidad habrá entrado en una etapa más fecunda y trascendental. Y es así como también llegó a identificar las diferencias que enfrentaban al historiador con el profesor de historia. Una cosa es la erudición y la especialización en historia de la arquitectura y otra es saber utilizar la historia como una de las herramientas eficaces para preparar futuros arquitectos creadores. Y aquí llegamos al segundo propósito remarcado en esta charla, que es las publicaciones como motor de intercambio entre instituciones y profesionales y medio de divulgación científica. Marta Peños destaca el rol que comenzó a tomar el Instituto en la formalización de una posición historiográfica de las disciplinas del arte y la arquitectura en el ámbito universitario mediante estudios rigurosos y de validación científica con base metodológica. Mario Busquiazo concentra en sus publicaciones y sobre todo en la revista Anales, nuestra revista insignia del Instituto, los estudios más novedosos y rigurosos sobre el arte y la arquitectura sudamericana como un aporte desde la academia con proyección internacional. Nuestra revista ha marcado la institucionalización de los estudios sobre el arte y la arquitectura americana a nivel disciplinar y se lo puede designar como objetivo institucional de Busquiazo dentro del Instituto.
Y en este marco, como explica Mario Busquiazo en la nota homenaje por el fallecimiento de Manuel Toussaint en el Anales número 9 del año 1956, la generación de un núcleo especializado de investigadores del arte y la arquitectura americana se inició a partir de la creación, como decía Ramón, por parte del historiador español Diego Angulo Iñiguez, de la primera cátedra de Historia del Arte Hispanoamericana, que luego originaría el Laboratorio de Arte de Sevilla y que años más tarde impulsara la creación del Laboratorio de Arte de la UNAM, hoy Instituto de Investigaciones en Estéticas, que este año se encuentra cumpliendo 90 años. Esta red, que nos explicaba Ramón, profesional e institucional, se afianzaría con el viaje de Enrique Dorta a Sudamérica y que luego se plasmaría en la invitación de Diego Angulo Iñiguez a Mario Busquiazo para participar en el segundo y tercer volumen de Historia del Arte Hispanoamericano de Editorial Salvat. En el tercer tomo, su participación ocupó 11 capítulos, como bien estudió Carla, los cuales incluían, además de la continuación de la parte de Brasil durante el siglo XVIII, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Paraguay. Y uno de los propósitos de Diego Angulo Iñiguez era establecer puentes entre figuras de diferentes latitudes, y su propuesta coincidía con Mario Busquiazo en la búsqueda de rigor científico como principal desafío metodológico. Hay una publicación que recomiendo, que editó Ramón junto a dos colegas españoles, que se llama Una empresa memorable de España hacia América, la edición de Angulo Iñiguez, Marco Dorta y Busquiazo sobre el arte americano, 1945-1956, donde se puede ver en detalle todo este puente y todas estas relaciones y vínculos establecidos entre estos profesionales. Y en este sentido, quiero resaltar el aporte de la figura de Busquiazo en la historiografía del arte y la arquitectura en Sudamérica como portavoz y especialista en ese campo, y a su vez su condición de arquitecto y no de historiador del arte permitió ampliar la mirada hacia los estudios hispanoamericanos, incorporando otras perspectivas hacia los estudios urbano-territoriales. Y en esta diapositiva podemos ver parte del acervo fotográfico original de Mario Busquiazo para el libro, que está resguardado en nuestra fototeca. Y en cierto modo, actualmente la revista Anales conforma el medio a través del cual podemos seguir reforzando esas redes logradas por Busquiazo. El vínculo restablecido con el Instituto de Investigaciones Estéticas en el año 2024 logró que no solo se recuperara contacto con nuestro instituto hermano, sino que se pudieran establecer actividades a mediano y largo plazo, entre ellas retomar la vinculación entre ambas publicaciones, colaborar en las evaluaciones conjuntas de artículos, así como organizar un coloquio de Anales en el año 2026. La red establecida por Diego Angulo Iñiguez, Enrique Marco Dorta y Mario Busquiazo se verá plasmada en los acervos documentales puestos en resguardo en los diversos archivos de España, México y Argentina. Y en ese marco queremos destacar la actividad que llevamos a cabo con la fototeca, que agradezco que aquí están su directora y todos sus integrantes, y la biblioteca, también con su director y su bibliotecario. Y esta actividad, que forma parte de las acciones conjuntas que se establecieron el año pasado junto al Instituto de Investigaciones Estéticas, relacionada al encuentro acervos fotográficos vinculados a los estudios de la historia del arte. Este encuentro fue organizado por el Archivo Fotográfico Manuel Toussaint del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y participamos con la fototeca, el archivo del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, la biblioteca Tomás Navarro Tomás, el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, nuestra fototeca y nuestra biblioteca. Este encuentro fue un espacio altamente enriquecedor para nuestro instituto en general y la fototeca en particular, dado que marcó el inicio de un fructífero intercambio a futuro entre las 4 instituciones involucradas en el resguardo del acervo documental de tan incalculable valor. Aquí tomó algunos de los aspectos que estuvimos intercambiando con los archivos con los cuales tuvimos ese encuentro, y la parte que pudieron nuestras conservadoras explicar en cuanto al tratamiento de la documentación, pero
Este encuentro permitió poner en debate las formas de abordar material de archivo, el resguardo del patrimonio documental fotográfico, como también debatir en relación a las diferentes formas de pensar las investigaciones con material de archivo. Son preguntas que nos interpelan a la hora de catalogar, de sistematizar y salvaguardar acervos de alto valor patrimonial y también conceptualizar la noción de archivo, tanto documental, personal o institucional, desde diversos autores y teorías. Y para ello acudimos a la cita del historiador de arte francés Georges Didier Huberman, quien nos introduce en una mirada rizomática sobre los fondos documentales, entendiendo el rizoma como interacción de elementos heterogéneos, de manera que dependiendo de la forma en que nos acerquemos a esa información, podemos acceder a diversas lógicas relacionales del material en resguardo. Y es por eso que en mi última diapositiva quiero nombrar que estas lógicas de acercamiento, tanto desde los acervos como desde las producciones científicas, refuerzan el propósito que inició esta charla, referido al fortalecimiento de las redes de intercambio, junto a la formación del docente investigador. En este marco, los dos proyectos que se vinculan a estos propósitos refieren a la continuidad de la conexión entre archivos, en este caso mediante un proyecto que se llama Imágenes del Nuevo Mundo, como a la edición del número 56 de Anales del año próximo, Diálogos Transnacionales, en donde una de sus editoras es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas. Los aspectos aquí mencionados acompañan al crecimiento del instituto desde su génesis hasta la actualidad. Muchas gracias.